Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 29 de abril del año 2019. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero, la lectura. Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículos del 1 al 8. Había entre los fariseos un hombre llamado Nicodemo, que era uno de los notables entre los judíos. Fue de noche a ver a Jesús y le dijo: Maestro, sabemos que tú has venido de parte de Dios para enseñar, porque nadie puede realizar los signos que tú haces si Dios no está con él. Jesús le respondió: Te aseguro que el que no renace de lo alto no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó: ¿Cómo un hombre puede nacer cuando ya es viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el seno de su madre y volver a nacer? Jesús le respondió: Te aseguro que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, lo que nace del Espíritu es espíritu. No te extrañes de que te haya dicho: ustedes tienen que renacer de lo alto. El viento sopla donde quiere. Tú oyes su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Lo mismo sucede con todo el que ha nacido del Espíritu. Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, aquí tenemos un personaje muy prestigioso, miembro de una, yo diría de la principal de ese tiempo secta religiosa, el grupo de los fariseos, muy formados en la ley de Moisés, la conocían, quizá la recitaban de memoria o la sabían a fondo, inclusive la habían multiplicado. Fíjese de que aquella ley de Moisés, que en 10 mandamientos nos dice todo lo que Dios quiere de nosotros, por otra parte fueron los mandamientos que el Señor entregó a Moisés por mano de ángeles y que fueron escritos en tablas de piedra por el dedo de Dios. Eran 10 mandamientos, el principal de los cuales era amar a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, y después vienen los conocidos 10 mandamientos y otros preceptos, principios que estaban también dados por Dios a su pueblo, pero que los recibió oralmente Moisés y los cuales transcribió después. Pero en el tiempo ya de Jesús, estos fariseos y otros grupos religiosos y otros exégetas, analistas de la ley mosaica habían multiplicado de tal manera, dividido y subdividido tanto los mandamientos y preceptos, que habían logrado ya un catálogo de 600 y pico de mandatos. Esto era prácticamente impracticable e incumplible. Bueno, este Nicodemo formaba parte de ese grupo tan prestigioso, los fariseos, a los cuales vamos a encontrar mencionados con frecuencia en estos evangelios. Bueno, y sin embargo uno de ellos, Nicodemo, hombre prestigioso también entre los fariseos, él era fariseo, se acercó a Jesús, había oído hablar de Jesús, había oído acerca de los signos que realizaba y los milagros y las cosas que hacía Jesús. Y en él había crecido un real interés, y por, sobre todo, conversar con Jesús, profundizar un poquito más aquellas cosas de las cuales tenía noticias, a ver verdaderamente de qué se trataba, porque llegaba a la conclusión de que ningún hombre puede hacer las cosas que Jesús decía y hacía si no estaba Dios con él. Y esto era más que suficiente. Estaba Dios con él y en él. Por manera, claro, vino de noche a Jesús. Ve, esta expresión que aquí utiliza una vez más San Juan es muy intencionada. Vino de noche.
Vino en la noche de su alma Jesús. Todavía no había amanecido en él la luz de la plenísima verdad que venía a revelar aquel a cual él iba a ver ahora. Y bueno, fue con estas palabras a Jesús: Maestro, sabemos que vienes de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si no está Dios con él. ¿Qué debo hacer para entrar en el reino de los cielos? Esta era la pregunta fundamental. Y la respuesta de Jesús es directa y clara también. Nicodemo, tienes que nacer de lo alto, tienes que nacer de nuevo si quieres entrar en el reino de Dios. Y a continuación viene, por supuesto, la respuesta correspondiente desde el punto de vista de la humana lógica que utilizaba Nicodemo. Claro, fíjense, nacer de nuevo, le está diciendo Jesús. Bueno, no pensó en ninguna metáfora aquí Nicodemo, pensó en la respuesta directa del maestro. Y claro, se le ocurre decir esto: como un hombre, siendo viejo, ya era un hombre viejo, o Nicodemo, puede volver a entrar en el seno de su madre y nacer de nuevo. Claro, estaba entendiendo mal Nicodemo, Claro que es imposible, y no tiene sentido tampoco. Fíjese que sería hasta casi ridículo, caricaturesco. No, Jesús le dice: tienes que nacer de nuevo de lo alto, del agua y del espíritu. Como si dijera: de carne ya naciste de papá y mamá, Nicodemo. Ahora tenés que nacer del espíritu, del agua y del espíritu. Este nacimiento es diferente y mayor que el anterior. Nacer del agua y del espíritu. Lo que nace de la carne, Nicodemo, carne es. Y lo que nace del espíritu es espíritu. Claro, en otras palabras, sí, seguramente como a todos nosotros, Jesús le está diciendo a Nicodemo: mirá, tenés que nacer de nuevo porque el primer nacimiento no te alcanza. Necesitas, como todos, necesitan el segundo nacimiento, porque el espíritu en ustedes está dormido. El espíritu es el que da vida. La carne nada aprovecha. Si la materia no está espiritualizada, si no le ha sido comunicada la vida por el espíritu que viene de Dios, en donde está la vida porque es la fuente de la vida y es la vida misma y la vida en todos, entonces, por supuesto que no puedes entrar en el reino de la vida, porque el reino de la vida no es para los muertos, sino es para los que viven. Y si quieres vivir, tienes que nacer de nuevo, Nicodemo. Recordaba un comentario que hacía San Agustín en este respecto. Y fíjese que esto se da y debemos tomarlo realmente casi como una definición que nos aplica a todos. Qué bien conocía Nicodemo el primer nacimiento, el nacimiento que era para muerte, pero desconocía el segundo nacimiento, el nacimiento que era para vida. Y el segundo es el nacimiento por el cual viviremos, participaremos del reino de lo alto, del reino de la vida, del reino verdadero, del reino que viene a inaugurar precisamente aquel que es la vida en nosotros, nuestro Señor Jesucristo. Si no, usted se quedará como quien dice, en el estado de muerte en que viene a encontrarnos Jesús a todos, y a lo cual viene precisamente a quitarnos de la muerte, a comunicarnos la vida, y lo hace por medio del Espíritu, el Espíritu Santo que ha de enviarnos, el Espíritu que da vida, el Espíritu del cual es necesario nacer. Ese segundo nacimiento es el definitivo. Y si usted tiene precisamente parte en la primera resurrección, vamos a aclarar que es la primera resurrección, la resurrección espiritual. Usted nace por la fe, usted cree en aquel que le trae la vida y recibe la vida
por parte de aquel en quien ha creído. Entonces recibe el espíritu de vida, el espíritu de Dios, Dios en usted. Pero si usted no lo hace, usted está en muerte delante de Dios. Su espíritu necesita el testimonio de la vida. ¿Se da cuenta? El testimonio de Dios, el espíritu de Dios, da testimonio con nuestro espíritu de que somos efectivamente hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, somos hijos del Eterno. Y somos también hijos eternos del Dios que nos ama desde el principio y para siempre. Nacer de nuevo. Bienaventurado, vamos a leer tiempo después en el libro del Apocalipsis. Bienaventurado el que tiene parte en la primera resurrección, esta resurrección espiritual, esta que experimentamos aquí ahora por la fe, mediante la cual nacemos de nuevo, como le dice Jesús a Nicodemo. Se da cuenta, el que tiene parte en esta resurrección, el que vive, sí, irá progresando, ¿no es cierto?, en su vida, crecerá en él, la vida se manifestará cada vez más plenamente. Es como la luz del amanecer. Al principio usted vio cuando amanece, la luz es tenue, pero va creciendo y llega a su culmen cuando el día es perfecto, al mediodía, ¿cierto? Bueno, así es la luz de la vida que nos ilumina a todos nosotros. Así es el Espíritu de Dios. Cuando seamos perfectamente espirituales, en el sentido de que realmente hagamos del Espíritu que recibimos el fruto que el Espíritu hace en nosotros, pero que seamos obedientes, anuentes a la operación de Dios por su Espíritu en nosotros, para que lleguemos entonces a la plenitud de la vida y a la posesión del reino que quería Nicodemo, el reino de lo alto, el reino de la vida eterna, tantas denominaciones como le aplicamos a este reino que viene a traernos el único Rey, el Rey de Reyes, nuestro Señor Jesucristo. No entendía Nicodemo. Finalmente entendió. Sí, no está en las Escrituras, hermanos queridos, pero escritos posteriores, ya a la muerte de los apóstoles y de los primeros siglos, sí parecen haber certificado, ¿no? Ciertamente lo tomamos como un dato simplemente, ¿no es cierto?, de que se operó finalmente la conversión de Nicodemo. Y evidentemente era un hombre que tenía excelente voluntad y que por algo vino a Jesús. Y entonces la noche se transformó en un día eterno, en él. Como en todos nosotros, ¿no? Si guardamos la misma actitud, si hacemos aquello que el Señor nos dice, nacer de nuevo, ser fieles al Espíritu que recibimos, obedientes, firmes seguidores de la operación del Espíritu de Dios. ¿Qué te parece, Patricia? Pues mira, Miguel, reflexionaba, uno cuando ha renacido del agua y del Espíritu, por gracia de Dios siempre, y abandona esa cosa de querer hacer las cosas según uno quiere, según uno piensa que están mejor. Renacer del agua y del Espíritu es abandonarse en la voluntad de Dios, que siempre es amor y misericordia. Efectivamente, Patricia. Amor y misericordia. Eso es Dios para con nosotros. El amor plenísimo de Dios, Dios es amor, se inclina ante nuestra miseria, ante nuestra nada, ante nuestra muerte, digamos, para comunicarnos la vida. ¿Hasta dónde llega la humildad y el amor que Dios nos tiene? Realmente, Y en Cristo Jesús está demostrado. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición para este día, tu espíritu de luz, tu espíritu de amor, tu espíritu de vida.
En tu nombre lo pedimos, Señor, por Jesucristo, Señor nuestro. Amén y amén. Amén.